Buenos días, alumnos, buenos días. Buenos días. Sí, alumnos, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Hay presente ya? Dos personas están esperando. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Ah, Sí, ya. profesor. Buenos días, niños, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal martes? Buenos días, profesor. Buenos días. Un minuto. Ya y empezamos con el tema compuestos inorgánicos. Van a prestar bastante atención. Una vez que finalice el tema, voy a tomar lista, no se vayan. Voy a tomar lista y voy a tomar los orales. Así que presten atención, tomen nota para los orales. ¿Bien? Bien. Empezamos. El día de hoy vamos a tratar sobre compuestos inorgánicos y su importancia en la vida. La clase pasada nos encargamos sobre los compuestos orgánicos, que como vimos eran los glúcidos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. Bien, en esta oportunidad, los principales compuestos inorgánicos son el agua, las sales inorgánicas, el oxígeno y el anhídrido carbónico. Empezaremos con las características del agua. Vean bien, el agua es un líquido esencial, es una sustancia indispensable para la vida tanto animal como vegetal. Las 3/4 partes de la Tierra están conformadas por el agua, cuya fórmula química es H2O. Sin la existencia del agua en la Tierra, sería imposible cualquier forma de vida animal o vegetal. Muy bien. Algunas características del agua es una biomolécula inorgánica binaria. ¿Por qué digo binaria? Porque está conformado por dos elementos, hidrógeno y oxígeno. En este caso, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Proporciona el medio acuoso, donde se producen las reacciones químicas. ¿A qué me refiero con el medio acuoso? Dentro de los animales, el agua es indispensable. Si ustedes ven, una célula contiene un 80% de agua, además de sustancias inorgánicas y orgánicas. En el citoplasma, donde se desarrollan una serie de reacciones químicas, es indispensable este líquido elemental. Otra propiedad sería, es una molécula covalente. Covalente, ¿qué significa? La covalencia es compartir electrones. Entonces, entre el hidrógeno y el oxígeno hay una compartición de electrones. Acá estamos viendo, en este caso, vean cómo el hidrógeno tiene un electrón en su nivel, es su único electrón que tiene, ahí están los dos hidrógenos, es un elemento positivo. ¿Cómo se va a unir al oxígeno, que tiene su nivel más externo, 6 electrones, vean? Entonces, el resultado de la unión covalente del hidrógeno y el oxígeno sería acá.
Miren cómo el electrón del hidrógeno con el del oxígeno se enlazan. Comparten ambos, es un enlace covalente, compartición de electrones. Igualmente con el otro hidrógeno, igualmente. Y se forman, miren esto, ¿no? Esto aparecen dos orejitas, ¿no? Que representa a los dos átomos de hidrógeno y al átomo de oxígeno. Vean su nivel más externo del oxígeno, ¿no? Una sustancia, un compuesto siempre tiende a que su nivel más externo cumpla la ley del octeto, o sea, los 8 electrones. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, es una sustancia estable, fuerte, enlace covalente es el agua. Su fórmula química H2O. ¿Ok? Muy bien. Luego decimos que la molécula de agua es covalente, fuerte y estable. Es bipolar y asimétrica. Mucho cuidado. Acá, veamos acá esta figura. Una molécula de agua, como dije, consiste en un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Están unidos por enlace covalente y entre ambos elementos forman un ángulo. Vean este ángulo. Forman un ángulo, vean, de más o menos 104,5 grados, ¿no? Al estar unidos, repito, cada átomo, ¿no? Al estar unidos forman un ángulo de 104,5 grados. Es una característica propia del agua, ¿no? Acá nuevamente repito, vean, la unión de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno forman una molécula en forma de B, ¿ven? En forma de B. En otras palabras, la molécula de agua es bipolar y asimétrica. Que conte ese dato. Bipolar y asimétrica. Y además, el agua es una molécula angular, por el ángulo que determina. Muy bien. La molécula de agua, por muchos años, fue considerada un elemento. Ustedes saben que no es así, es una sustancia. Hubieron 3 grandes científicos que hicieron un estudio profundo sobre el agua, ¿no? Cavendish, que decía que era el producto resultante de la combustión del hidrógeno y el aire. Antoine Lavoisier, un francés, también supuso que era una combinación de hidrógeno y oxígeno. Iban en lo cierto, hasta que finalmente Morley demostró que la proporción en masa del hidrógeno y del oxígeno en el agua es de 2 unidades, ¿ok? De 2 unidades de masa del primero por 16 del segundo. Y eso lo vemos claramente en la proporción del hidrógeno. H2 es igual a 2 sobre el oxígeno sobre 1, ¿no? Bien, entonces, prosiguiendo, Morley demostró que la proporción de masa en la masa de hidrógeno y oxígeno en el agua es de 2 unidades a 1. Si nosotros ponemos acá la fórmula del agua, vean bien acá, vemos que ellos están en proporción del hidrógeno 2 a oxígeno de 2 a 1. ¿Ok? Esa es la proporción que demostró Morley para el agua. Muy bien, proseguimos entonces acá con las propiedades del agua. El agua es una sustancia incolora, inodora e insípida. O sea, no tiene incolora, que no tiene color, olor y sabor. Carece de estos 3. Muy bien. Veamos acá, este cuadrito es muy interesante, alumnos. Ustedes ya deben conocerlo. Son los cambios de estado del agua. Sólido, líquido y gaseoso. Miren bien, mayor temperatura de sólido a gaseoso y menor temperatura de gaseoso a sólido, ¿ya? Miren bien estos cambios. De sólido a líquido se denomina fusión. Ejemplo, el hielo se derrite por el sol, se vuelve líquido. De líquido a gaseoso se denomina evaporación, se evapora. De líquido se evapora. Las aguas de los mares se evaporan y forman las nubes gaseosas. Ahora, lo contrario,
a menor temperatura. De gas a líquido se denomina condensación. Las nubes, los gases caen en forma de lluvia. O sea, de gas a líquido, condensación. Y de líquido a sólido, solidificación. No un líquido, un vaso de agua, lo pones al frigider, 0 grados centígrados y se vuelve hielo, se solidifica. Ahora, si el paso es del sólido a gaseoso, sin pasar por el estado líquido, se denomina sublimación directa, ¿no? Por ejemplo, en una cucharita ponen una bolita de naftalina, ¿no? Esas bolitas blancas, ¿no? La naftalina, y la ponen a ebullición y van a ver cómo la naftalina de sólido va a pasar directamente al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido, ¿no? Es un claro ejemplo de sólido a gaseoso, sublimación directa se llama. Otra propiedad muy importante es la tensión superficial. ¿Qué es la tensión? Dice, es la resistencia a la separación de moléculas de agua. Resistencia a la separación de moléculas de agua. Alumnos, ustedes han visto, por ejemplo, una laguna donde el agua está quieta. Han visto muchas veces cómo ciertos insectos voladores se paran, claramente se ve cómo se paran sobre el agua. ¿Por qué? Porque el agua, en la superficie del agua, sus átomos, sus moléculas están unidas muy fuertemente, ¿no? Están bien unidas y forman como esa película, ¿no? Resistente, donde fácilmente un insecto puede pararse. Eso se llama tensión superficial. Luego la otra propiedad, la capilaridad. Miren, esta función es muy importante, esta propiedad. Ustedes han visto cómo cuando nosotros echamos agua a una planta, ese líquido que le echamos, las sustancias inorgánicas del terreno se van a disolver en el agua, la cual va a subir por las raíces, ¿no? Los pelos absorbentes suben por los pelos absorbentes hacia el tallo y van a ir bien pegados, todo el agua, ese líquido va a ir adherido a las raíces y llega hasta las hojas, donde se va a producir la fotosíntesis, pues usted ya conoce, ¿no? Esa es la capilaridad, viene de capilar, tubos capilares que presentan muchas raíces de las plantas. Ya. La siguiente propiedad, el elevado calor específico que presenta el agua, ¿no? ¿Qué es esto? Es una capacidad del agua para absorber calor. Por ejemplo, nuestro cuerpo contiene un 65% de agua, más o menos, aproximadamente, 65%. Cuando usted hace ejercicio, vamos a proseguir con las propiedades del agua. Elevado calor específico. ¿Qué significa elevado calor específico? Es la capacidad del agua para absorber calor. Nosotros tenemos, por ejemplo, el ser humano tiene un aproximadamente de 65% de agua. Bueno, y si usted realiza ejercicios, lógicamente que va a emitir calor. Bueno, el agua de tu cuerpo va a absorber ese calor. De lo contrario, tu temperatura se elevaría tremendamente, ¿no? Entonces, es muy importante el calor específico del agua dentro de nuestro cuerpo. Bien, elevado punto de ebullición. El agua debe adquirir mucha energía para cambiar de estado. Claro, el agua hierve, pasa a su estado de ebullición, viene de hervir a 100 grados centígrados, alumno. Tiene un elevado punto de ebullición. Es un disolvente universal. El agua disuelve la mayoría de compuestos orgánicos e inorgánicos.
densidad del agua. La densidad del agua. La mayoría de los líquidos aumenta al disminuir, dice, la temperatura. Y el agua no escapa a esta propiedad. A ver, conforme a más disminuir la temperatura, el líquido se va solidificando, se va volviendo más denso, más denso, más denso, más denso. Todos conocemos. El agua se solidifica a los 4 grados centígrados. Conforme sigue bajando la temperatura, el agua se convierte ya en hielo, aumenta su volumen y se transforma en hielo. Ustedes saben que el hielo flota sobre el agua. Bien. Pasamos a la última de las últimas, disociación del agua. Miren bien, alumnos, esto. ¿Cómo se disocia el agua? Una molécula de H2O, igual reacción, un hidrogenión y un radical OH, o radical oxidrilo, ¿ya? El hidrogenión, que vean bien, carga positiva, y el oxidrilo, carga negativa. Miren el agua, esto es muy importante para esto, la escala de pH. Esta escala, alumnos, es muy importante en los cuerpos de los animales. Todos nuestros organismos tienen un pH adecuado. Mucho cuidado. Por ejemplo, si yo le menciono el jugo gástrico. El jugo gástrico es secretado en el estómago y tiene un pH ácido, por ejemplo. Entonces, en el jugo gástrico solamente podrán actuar sobre determinadas sustancias las enzimas que pueden actuar en ese medio ácido. Por ejemplo, en el jugo gástrico tenemos la pepsina, ¿no?, que actúa sobre las proteínas, el cuajo, que actúa sobre la caseína de la leche, y la lipasa gástrica, que actúa sobre la grasa. ¿Ven? 3 tipos de proteínas que actúan en un medio ácido. También habrán enzimas que actúan en medios alcalinos, por ejemplo, las enzimas de la parte del intestino delgado, la maltasa, lactasa, sucrasa, ¿no? Ellas actúan en medios alcalinos. Y también habrán enzimas que actúan en medios neutros. ¿Ok? Miren bien acá entonces. La escala de pH dice la concentración de iones y oxidrilos varía produciendo acidez o alcalinidad. Miren bien este cuadrito, esta escala, ¿ya? Miren, 0, 14, neutro 7. Este neutro 7 es el agua. Acidez, de 0 a 7, las sustancias son ácidas, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, las sustancias son ácidas. Por ejemplo, el limón, ¿no? Un 5, por ejemplo, es una acidez tremenda. Y de 7 a 14, las sustancias son alcalina, ¿no? La lejía, por ejemplo, es una sustancia alcalina, de 7 a 14. Debajito vean acá, ¿por qué es una sustancia ácida? ¿Qué sucede acá? Cuando este ion, hidrogenión, es mayor que el radical oxidrilo. Cuando es mayor el hidrogenión, mayor que el oxidrilo, es una sustancia ácida, tipo el jugo gástrico. Y de 7 a 14, cuando el hidrogenión es menor que el radical oxidrilo. Ahí están las sustancias alcalinas. ¿Ok? Y acá al final dicen hidrogenión igual radicales OH. Entonces, es un medio neutro, ¿no? Neutro. Es muy importante. Todo, repito, nuestro organismo tiene que estar en un medio, en un pH adecuado para que puedan trabajar las enzimas, sobre todo. Si no, de lo contrario, se produce una descompensación y pueden haber problemas, inclusive llevarnos a la muerte. Muy bien, chicos. Proseguimos con la 2, que son las sales inorgánicas. Muy bien. Las sales inorgánicas, ya sabemos, se encuentran disueltas en el citoplasma. Cuando yo hablo de sales, me refiero a, por ejemplo, el cloruro de magnesio, el sulfato de potasio, ¿no?, el carbonato de sodio, muchas sales que se encuentran en el citoplasma de las células. Cualquier variación en sus concentraciones repercute en la salud. Ejemplo tenemos, vean acá, algunos iones que también hay en gran cantidad en las células,
Por ejemplo, cuando hay una disminución de iones de calcio en la sangre, se producen convulsiones y la muerte, ¿no? O sea, hay disminución de calcio, es una hipocalcemia, por ejemplo, ¿no? En la sangre, hipocalcemia en la sangre, convulsiones y puede llevar a la muerte a una persona. El sodio, por ejemplo, conduce, es un conductor nervioso y de contracción muscular. El cloro, repito, forma el jugo gástrico formando el HCl, el ácido clorhídrico. Usted sabe que el jugo gástrico contiene ácido clorhídrico, que es muy importante para eliminar virus o bacterias que ingresan con los alimentos. El magnesio activa muchas enzimas. ¿Qué son las enzimas? Ya les expliqué antes. Son proteínas que aceleran las reacciones químicas. Son aceleradoras, son proteínas especializadas que aceleran reacciones químicas dentro del citoplasma. Acá tenemos el oxígeno. Alumnos, el oxígeno, ya hemos hablado en la clase pasada, el oxígeno es un componente muy importante que siempre va unido a forma sustancias orgánicas e inorgánicas. Se encuentra conformando el 21% del aire y es fundamental para los organismos aeróbicos. Para todos los organismos aeróbicos, nosotros, por ejemplo, tomamos el oxígeno del aire, ¿no? Tomamos el oxígeno del aire y en nuestra sangre, que a través de la hemoglobina va llevándolo a las células y tejidos y a la vez recoge el CO2 que es eliminado por nosotros. Tomamos oxígeno, inhalación, expiración, inmediata la expiración, eliminamos el dióxido de carbono. El anhídrido carbónico. Por último tenemos el CO2, el famoso CO2. El anhídrido carbónico, que también se encuentra en el medio ambiente, producto de la oxidación de los compuestos orgánicos. ¿Qué significa esto, alumno? Producto de la oxidación de los compuestos orgánicos. Nosotros sabemos que la energía de nosotros, el ATP, adenosín-trifosfato, es producto de ¿qué? De la oxidación a nivel mitocondrial. Hay oxidación de la glucosa, que es un compuesto orgánico, ¿no? Glucosa más oxígeno te va a dar CO2 más agua más energía. Pero el producto de eso es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono que usted lo elimina al medio ambiente y que son muy importantes. ¿Para qué seres vivos? Para las plantas. Las plantas lo necesitan para realizar su fotosíntesis, alumno. Muy bien, chicos. Creo que quedó bien en claro, ¿no? El agua, su característica, su composición molecular, ¿no? Sus propiedades y las sales inorgánicas, oxígeno y dióxido de carbono. A continuación, voy a dejarle las preguntas y anotan ustedes. La primera pregunta es, ¿qué es un enlace covalente? Ejemplo. 2. ¿En qué consiste la tensión superficial y el calor específico? 3. Diferencia entre acidez y alcalinidad. Y 4. ¿Cómo se denomina el paso del estado sólido a líquido, líquido gaseoso y líquido a sólido? 4 preguntas que espero que inmediatamente las hagan y será hasta la próxima clase. Chicos, bien, prestamos atención. A ver, alumnos, ¿han copiado todas las preguntas?
Bien. Pasamos Profe, a los... repítala. Ya, un momentito, a ver. La pregunta que no. Vamos a iniciar los orales. Bien, las preguntas son las siguientes. La pregunta 1. La pregunta 1. ¿Qué es un enlace covalente? Ejemplo. Pregunta 2. ¿En qué consiste la tensión superficial y el calor específico? Repito. Pregunta 2. ¿En qué consiste la tensión superficial y el calor específico? Pregunta 3. Diferencia entre acidez y alcalinidad. Pregunta 3. Diferencia entre acidez y alcalinidad. Y pregunta 4. ¿Cómo se denomina el paso del agua del estado sólido a líquido, coma, líquido a gaseoso y líquido a sólido? Repito la 4. ¿Cómo se denomina el paso del estado del agua de sólido a líquido, coma, líquido a gaseoso y líquido a sólido? Bien, son 4 preguntas bastante simples sobre el tema tratado. Los espero. Hoy día estamos martes, hasta pasado mañana, jueves, a las 12 del día. Es el tiempo que tienen para desarrollar las 4 preguntas, que es muchísimo tiempo. Ahorita mismo lo pueden hacer inclusive, ¿no? Hasta pasado mañana, 12 del día. Ya conocen mi correo, la envían por ahí para ponerle sus notas. Por favor, envíen sus preguntas. Envíenla porque es con nota. Bien, a continuación, a ver, voy a hacer algunas preguntas orales para los chicos. Voy a mencionar el nombre y voy a hacer preguntas. Son preguntas simples, ¿ya? Me responden, porque es con nota. Si no responden, paso a otro alumno. A ver, Medrano Cruz Ariana, ¿se encuentra presente? Medrano Cruz Ariana. Los alumnos que están presentes, yo los tengo anotados porque yo anoto asistencia. Si está presente, diga presente. Medrano, ¿está presente? Bien. Portugués Pérez. Quispe Sea. Centeno Echenique. Mendoza Quispe.
Digan presente, ¿se encuentra? Rengifo Flores. Cagua. Presente. Ay, por fin uno. A ver, Cagua. ¿Qué has entendido por enlace covalente? Del agua. ¿Qué entendiste cuando hablamos sobre el enlace covalente del H2O, que es el agua? En este tipo de enlace se ganan, se pierden o se comparten electrones. ¿Sí? A ver, otra pregunta. ¿Se gana? No, se comparten electrones, ¿ya? Se comparte el hidrógeno y el oxígeno. Es un enlace covalente, cuando ambos elementos comparten electrones. Otra preguntita para ti mismo. A ver, ¿cómo se llama el paso del agua de líquido a gaseoso? Solidificación. A ver, de líquido. Vamos a suponer que el agua de los mares es líquida. Entonces, ¿cómo se llama el paso del agua de líquido a gaseoso, a que formen las nubes? ¿Cómo se llama ese paso de líquido a gaseoso? Cuando hierve el agua, por ejemplo, el líquido del agua hierve, ¿qué se forma? Evaporización. Evaporización. Muy bien. Ya. Gracias. A ver, pongo. A ver, otro alumno. A ver, Magno Valle. Magno Valle se encuentra, a ver, Rojas Canchari. Rojas Canchari. ¿Nada? Sí, profesor. Ahí está. Rojas Canchari. Escucha la siguiente pregunta, que es nota de oral. A ver. Dime, mencióname cuáles son los principales compuestos inorgánicos que hemos tratado. ¿Cuáles son los principales compuestos inorgánicos tratados en clase? ¿De qué hemos tratado hoy día? ¿Nada? A ver, la segunda pregunta. ¿Por qué decimos que el agua es una molécula binaria? ¿Por qué decimos que el agua es una molécula binaria? Porque tiene dos elementos, ¿Qué serían esos dos elementos? hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno y oxígeno. A ver, tú mismo dime la primera pregunta que te hice, que es bastante simple, hijo. ¿Cuáles son los compuestos inorgánicos que hemos tratado en clase hoy día? El agua es uno de ellos, ¿no? Es un compuesto inorgánico. Otro que hemos tratado al final, ¿Helo? el El oxígeno. el oxígeno y otro más por ahí, ¿te acuerdas? ¿Hidrógeno? El hidrógeno, las sales Mineral. minerales, también hemos tratado al final, ¿no es cierto? Bien, bien. A ver, alumno, a ver, Guanilo Osorio, Milagros.
¿Se encuentra Juanilo? Presente, profesor. Ahí está Juanilo. A ver, dime, Juanilo. Presta atención y responde porque es con nota. ¿Ah? A ver, dime. ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? 100 grados. Muy bien, 100 grados centígrados. ¿Y el punto de fusión? Mm, No me acuerdo, profe. A ver, ebullición es cuando ¿Cero? llega a 100 grados centígrados. ¿Y a cuántos grados el agua se congela? Pasa de líquido a sólido. ¿A cuántos grados? Ah, 0. 0 grados centígrados. Muy bien. 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 A ver, alumna Rivera Leonor. Rivera Leonor, ¿se encuentra? Presente. Ahí está Rivera. A ver, dime Rivera. ¿Cómo se llama el paso del agua de líquido a sólido? Solidificación. Muy bien, solidificación. Perfecto. Gracias, hijita. Bien, chicos, nos vemos. Hasta la próxima clase. Gracias. Chao, profe. Chao, hijitos. Chao, nos vemos. Chao, profe. Chao, muchachos. Nos vemos. Chao, chao. Ay, no me vengan bien. Hasta la próxima. Chao. Eso.